Bueno, vamos entonces a arrancar. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Muy bien, ahí algunos están, ahí los estoy admitiendo para ir. Ya entonces empezando, aquí déjeme. Stephanie Franco. Perfecto. Bueno, pues Paz de Cristo, me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes en esta clase, que es la primera clase del CREA. Para mí es mucho gusto poderlos saludar y quiero pues iniciar con una pequeña oración y así daremos comienzo. ¿Qué les parece? Amén. 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 Por ahí pues vamos a pedir que prendan sus cámaras para identificarlos mínimo, porque pues con el nombre pues algunos no los conocemos por nombre. Entonces los conocemos por nombre pero no por de vista, ¿verdad? Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de poder estar por este medio, Señor. Te agradecemos toda la bendición de este día, por guardarnos, por cuidarnos, y bendice a mis hermanos. Que el día de hoy podamos aprender algo, Señor, y que podamos estar pues muy atentos, Señor, y te pido que bendigas a todos los que están ya uniéndose, Señor, a esta clase en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, pues vamos a iniciar. Pues ya muchos de ustedes saben que mi nombre es Abner Sánchez y voy a estar de facilitador o de maestro, de profe, no sé cómo ustedes gusten. Vamos a estar en esta materia que yo considero que es muy importante, la introducción a la Biblia. Entonces, por ahí, pues la dinámica, pues ya saben ustedes que hay una plataforma por el Classroom. Por ahí se van a tener que estar metiendo semana por semana y ahí van a recibir la indicación. Ahí va a estar el puntuaje. De hecho, el estar conectados también tiene puntuaje. Entonces, pues es solamente estar trabajando en la semana en ello, ¿verdad? Por ahí ya están los trabajos, ya están las actividades, ya están las tareas. El hecho de estar conectados ahorita es, pues, si hay alguna duda, a dar alguna explicación y por ahí no sé cuánto vayamos a hacer, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Si tienen algo que comentar, pueden ahí intervenir también, ¿eh? Bien, pues me parece que no les han mandado el material digital o ya lo bajaron de Classroom. No, yo no lo tengo. Ok, por ahí se los vamos a pasar pues ahí le pedimos al hermano Daniel, que ahorita se les pase, igual se los puedo pasar yo, pero pues él está ahí un poquito más libre, que les pase el material, el que se maneja el contenido de la materia, en donde pues por ahí viene todo el contenido de lo que es el curso. Las primeras 3 materias pues son base, ¿no? Que es la introducción a la Biblia, va a ser la hermenéutica y va a ser la homilética, que es primordial. La primera pues es conocer un poquito la historia de la Biblia, lo que nosotros conocemos como Biblia, nuestras Biblias. Entonces vamos a estar hablando un poquito de ella y bueno, por ahí se van conectando más. Pero yo voy de seguido y ustedes ahí me ponen la atención para no distraerme yo también, ¿verdad? Bien, vamos a ver primero lo que es la historia de la Biblia. Ustedes saben que tenemos una Biblia y que la palabra del Señor nos dice ahí en su palabra que toda palabra es inspirada por Dios. Es una Biblia que a final de cuentas es una palabra griega, ¿no? Que significa una colección de libros. Es una biblioteca la que nosotros tenemos, porque en sí un libro pues no es, sino que es un contenido de varios libros. Y muchas de las veces las personas no saben la historia detrás
de lo que están esos libros inspirados por Dios. Nosotros tenemos ahorita una Biblia que normalmente la conocemos. Hay varias traducciones, hay varias versiones, hay diferentes tipos de Biblia, sí los hay. Que esa es la idea de que nosotros podamos entender cómo es que llegó esta Biblia. Esta Biblia pues tiene mucha historia, es el libro más vendido, es el libro más leído, es el libro más debatido, es el libro que más pues tema tiene para muchas cosas, incluso en la sociedad. Se ha derramado sangre por este libro. Mucha gente fue perseguida, mucha gente fue asesinada, mucha gente fue pues hostilmente perseguida, ¿no? Y nosotros como cristianos pues tenemos que saber pues qué es la historia de nuestra Biblia. Probablemente algunos de ustedes ya tengan un poquito de conocimiento de ello. Aquí solamente vamos a ver una vista panorámica de lo que es la Biblia. La Biblia, pues nosotros conocemos una versión que es muy tradicional, la 1960. Yo creo que la mayoría de ustedes tienen ahorita la 1960, ¿no? Pero yo siempre digo en la introducción de la clase, muchas de las veces nuestros hermanos pues desconocen mucha historia acerca de la Biblia. La Biblia originalmente pues no se escribió en nuestro idioma para empezar. Esa llegó, algunos hasta se imaginan que llegó del cielo como maná del cielo y se implementó y que el Señor habla o habló en el idioma español a los hombres, pero en que en realidad no es así. La Biblia tuvo su origen, hay un por qué se empezó a escribir. Recordemos algo muy importante. Alrededor, si marcamos una línea del tiempo y si nos fuéramos a la historia, pues muchos años, alrededor de 5,000 años, 6,000 años atrás, o 7,000 años, o podemos irnos más atrás, 10,000 años atrás, no existía para empezar libros, papel, pluma, no existía nada. Entonces, esa parte, pues nosotros tenemos que ir poco a poco conociendo cómo fue que empezó a transmitirse la Biblia, cuál fue el origen de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Y principalmente esa parte, nosotros debemos de conocer que nuestros antepasados, ellos se transmitían oralmente las historias que ahora nosotros conocemos, las historias de José, las historias del diluvio, las historias de la creación. Ellos se transmitían inicialmente, oralmente, se contaban las historias. Yo siempre pongo el ejemplo de cómo el papá pues le cuenta historias a su familia, ¿no? Así era como se empezaban a contar la historia del diluvio, se empezaban a contar la historia de la creación, se empezaban a contar la historia del principio, del primer hombre, de los animales, de esto. Y cómo se fue transmitiendo, porque pues no había escrito, no había papel, no existía nada de eso. Además, de hecho, nuestros antepasados tampoco hablando generalmente, no existía nada de eso. Realmente se empezó a escribir en piedras, se empezó con jeroglíficos, y aquellos que trajeron esa parte de la escritura, pues ustedes saben que el alfabeto o como nosotros lo conocemos como el abecedario, al principio no existía ni la letra A, ni la letra B, ni la C. Ellos simplemente por jeroglíficos, incluso con monitos, con ciertos, pues figuras, era como se empezaba a transmitir la escritura, ¿no? Pero, pues al final, los que trajeron esa parte fue los egipcios. Los egipcios fueron los que ellos implementaron ya de una manera más formal. Podemos meter nosotros a la historia, ¿no? De cómo los egipcios empezaron a implementar esos jeroglíficos en piedras. No existía, les recuerdo, nada de papel, no existía nada de eso. De hecho, los egipcios inventaron el papiro, el famoso papiro. ¿Algunos de ustedes saben qué es el papiro?
Sí, un tipo de papel o hecho puede ser de piel de animal, donde grababan letras. Bueno, ese es el pergamino, Pergamino. Ah, ok. pero el papiro era de una hoja, de una planta de los egipcios. De hecho, ellos fueron los que inventaron esa parte. El papiro era como una telita. Ellos de esa planta, precisamente del río Nilo, ellos Una planta hacían acuática. líneas, como cuerditas, y la hacían vertical y horizontalmente, y de esa manera se hacía el papiro. Pero el papiro no se conservaba por mucho tiempo, ¿eh? O sea, por eso era muy difícil que se conservara. Y yo quiero llevarlos a ustedes nada más para que se den de cuenta, o sea, el trabajo que era al principio. Ahorita nosotros tenemos toda la mano, ¿eh? Tenemos la Biblia de manera muy, muy práctica, tenemos libros, pero adquirir un libro anteriormente y más en los 5,000 años atrás, antes de Cristo todavía, era mucho trabajo, mucho personal y aparte que muy costoso. O sea, no todas las personas tenían un libro. Entonces, para que vean, ahorita tenemos toda la facilidad de un libro, ¿no? Hasta económico, pero antes y todavía en la época medieval, todavía antes de la imprenta, era muy costoso lo que viene siendo tener un libro. La gente no tenía libros porque era demasiado caro, era demasiado costoso. Pero regresando a la historia de los egipcios, ellos implementaron lo que viene siendo ese papiro, a empezar a escribir, ¿no? Entonces, nada más que este papiro no se conservaba por mucho tiempo, o sea que como era la planta de la hoja, se empezaba a echar a perder. Entonces, pues por eso existían muchos copistas. Ustedes han escuchado la palabra copista, eran los que el manuscrito hacían copias y copias y copias y copias y copias y copias y copias de lo que viene siendo, pues, de los libros del Antiguo Testamento. Es como, por ejemplo, el copista, pues vamos a decir, había 20 personas que tenían que copiar el libro y empezar a hacer un trabajo arduo de mucho tiempo. Entonces, eso provocaba que, pues, en ocasiones, pues, no se escribía bien. Cuando ya eso empieza a suceder, pues, por ahí ustedes han de acordar en la Biblia que el que escribe los primeros 5 libros es Moisés, que es el que ya los plasma precisamente en el papiro y empieza a darle el orden. Ya para ese tiempo, pues ya pasaron muchos siglos, ya la gente empezó a aprender a leer, empezó ya con las letras y se empezaban ya a transmitir, ya no por oralmente, sino con un escrito, un manuscrito, ¿no? Aquí quiero llevarlos ahí para que conozcan un poquito el trabajo de lo que fue la historia de escribir la Biblia. Y tenemos que remontarnos a esa parte. Y luego después, a final de cuentas, ya para el año, ¿qué será? Pues todavía en el año de Alejandro el Magno, que fue en el año 2000, 3000 o 700 años de Cristo, pero no muy, muy atrás. Surge con Alejandro Magno lo que viene siendo el pergamino. Y el pergamino, pues el pergamino es el cuero de piel. Es donde ya tiene más durabilidad, ¿no? Es cuando ya dura más tiempo y era mucho mejor porque ya la gente pues podía conservar el libro, podía tenerlo con más tiempo. Pero así es como empieza lo que viene siendo la escritura. Ahora regresando a la Biblia, pues la Biblia se escribe en 3 idiomas, principalmente, que viene siendo el hebreo, el arameo y el griego, el Nuevo Testamento. Ojo con eso, muchachos. ¿Por qué? Porque la Biblia no se escribió en español. Los libros más antiguos no son en español. El hebreo original es una lengua muerta. El arameo es
una lengua muerta. El griego, koiné, es una lengua muerta. O sea, ya no existen. Se sigue hablando, pero ya no es el mismo. Evolucionó el hebreo, evolucionó el griego. Es como el español. Ya no se habla como hace 400 años atrás, ya no se habla español como hace 500 años atrás. Empezó a tener una evolución lo que viene siendo el vocabulario. Entonces, ¿esto qué nos hace pensar? Que ahí en la Biblia ha tenido tanto trabajo, ha tenido tanta evolución, que ahí ese es el problema, de que el no conocer un poquito la historia se cometen tantos errores, incluso hasta de interpretación bíblica, porque no vamos a las fuentes más cercanas, que es, por ejemplo, el griego, o lo que nadie de nosotros sabe muy bien hebreo, no, ninguno de nosotros sabe muy bien el griego, ninguno de nosotros sabe muy bien el arameo, pero pues ahí es cuando nosotros tenemos que indagar un poquito más y acercarnos lo más verídico que se puede. Por ahí hay un ruidito ahí de Juan Ordóñez. A ver si lo mutea o lo muteamos. A ver, Juan Ordóñez. Aquí estamos presentes, hermano. Estoy escuchando, paz de Cristo. Amén. Nomás que se le escucha mucho ruido, hermano. Ay, disculpe. Es que estoy acá en la carretera en la caseta de Saucillo. Aquí voy a dormir para continuar mañana en la mañana rumbo a... Ándele. Entonces, por eso muchas de las veces hay muy mala interpretación porque nadie va a las fuentes más cercanas. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Nosotros decimos, amamos a Dios, amo a mi esposa y amo a mis hijos. Y es la misma palabra, amor, pero en el idioma griego no significa lo mismo. Yo ágape con Dios, yo eros con mi esposa, yo fileo con mis hermanos, que ya cambia el concepto. Entonces, al momento de nosotros de darle una interpretación más correcta en la Biblia, pues tenemos que irnos a las fuentes, a lo más cercano, a la lengua original. Aclaro una cosa, no hay Biblia original, no hay textos originales, porque todo, acuérdense que fue copia de copia de copia de copia de copia. Ahorita lo que tenemos es copia de copia de copia de copias y de copias y de copias y de copias. Ahora, vamos ahorita a ver si alcanzamos con el tiempo llegar a cómo llegó nuestra Biblia al español, porque el hebreo tuvo un cambio al arameo y del arameo cambió al griego. No sé cuántos de ustedes sepan por qué pasó eso. ¿Alguien que quiera comentar y que también aporte a la clase? Pues dejaron de hablarse el hebreo y el arameo, y ya no había gente que hablaba esos idiomas, y hablaban griego. Así es. Y la razón es porque, recuerden ustedes que los hebreos fueron llevados a Babilonia, fueron conquistados por un gran tiempo, varios años, yo creo que unas 2 generaciones pasaron ahí en Babilonia. Es como, a final de cuentas, como cuando muchas gentes se van para Estados Unidos, pues intercambian vocabulario y dejan hablar español y se enfocan más en el inglés. Lo mismo les pasó a los hebreos cuando fueron ya a Babilonia, pues a Babilonia hablaba en arameo. Entonces, pues hay muy pocas fuentes acerca del arameo. Después, acuérdense que Alejandro Magno fue un emperador o fue un conquistador y uno de los más fuertes, y que él combina el griego, ¿sí? Y el grecorromano, que se empieza a implementar también. Y es por la razón que cuando ya hay escritos en el Nuevo Testamento en griego, pues ese idioma era el que predominaba en el imperio de los griegos. Incluso en filosofía, en pensamientos, en cosmovisión, y cambia el idioma, ¿no? De hecho, los escritos del Nuevo Testamento, yo creo que el 95% está escrito en griego. Hay un 5% en que se duda en que Mateo lo haya escrito en griego, probablemente se haya escrito en hebreo, pero eso es muy
una probabilidad muy, muy baja. No sé, ¿hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Sí, hermano. Paz de ¿Vamos Cristo. bien? Ok. Sí. Hermano, yo tengo una pregunta, hermano. Adelante. Sí, con tantas copias que se hizo de la Biblia, ahorita en la actualidad, ya ve que usamos más la versión Reina Valera. Entonces, mi pregunta es, ¿hubiera habido la posibilidad de que hubiera habido alguna falla ahí, algún cambio o algo así en la letra? Así es. Sí hay errores. Desafortunadamente sí hay errores. Y eso es lo que ustedes tienen que indagar. Acuérdense que estamos aquí en algo panorámico. Pero el trabajo de ustedes va a ser indagar, porque en la siguiente materia que van a pasar es la homilética, que es la interpretación, ¿no? Pero de entrada, sí hay errores, porque miren, yo les podría poner un ejemplo. Yo les podría decir a ustedes, yo voy a dibujar una casa y les voy a decir así, hagan esto, y van a poner el sol y van a poner así, o háganme la letra como yo la hago. Abner Sánchez, estoy aquí escribiendo. Yo les puedo poner así, ¿sí? Háganme la misma letra que yo hago. Abner Sánchez, Sánchez, a lo mejor ustedes ven al revés. Y háganme el sol. No soy buen dibujante, ¿verdad? Pero imagínense. Y ustedes son los copistas. Háganme la letra A como yo la hago. Hagan la letra M como yo la hago. Ahorita la hice toda fea. Ahora imagínense cómo escriben los hebreos, ¿no? De manera muy, pues muy diferente a nosotros. De todos esos copistas, uno de ellos pudiera haberse quedado dormido, pudo haber puesto mal la che, pudo haber puesto mal la S, pudo haber puesto, o sea, no era el mismo, ¿cómo se le llama? La misma letra de todos. Ustedes, La misma caligrafía. caligrafía, exactamente. Ustedes tienen una caligrafía muy diferente a muchos. Y ahí, ahora, con el tiempo se iban desborrando. Y más en el papiro, el Antiguo Testamento. Entonces, sí, hermano Arellano. Sí, hermano Abelardo Arellano. Sí hay errores. Ah, ok. O sea, sí los hay. Y es ahí. Porque miren, la idea de nosotros, al momento de meternos a estudiar y que ustedes están emprendiendo y están empezando ahorita, o sea, la tarea es buscar la verdad. Para eso estudiamos, para eso nos preparamos, para no contar mentiras. Claro. Y buscar lo más verídico, o sea, indagar a lo que más se acerca. De hecho, por ahí, hay escritos, o sea, se hicieron muchos libros, muchas copias de lo que viene siendo en el Antiguo Testamento, ya sea de Génesis, del Éxodo, incluso de los Reyes, de los Crónicas, que varían, ¿verdad? Y más en el Nuevo Testamento se escribieron muchos libros y se han encontrado y varía el escrito. Aquí la pregunta es, ¿a cuál hacemos caso de toda esa información que podamos tener nosotros? Entonces, ahí es cuando nosotros, pues tenemos que indagar. Aquí es leer. Si ustedes son buenos lectores, pues no les va a aburrir mucho la lectura. Pero en la historia de la Biblia, pues tenemos que reconocer que el idioma, el español, pues no se escribió la Biblia en español. Por lo tanto, sí tiene mucho cambio en el vocabulario, en la forma de decir. Por ejemplo, nosotros el español tenemos muchos modismos, muchas palabras mexicanas que un judío o un hebreo no las entiende. Por ejemplo, si ustedes les dicen a un judío y habla hebreo, si ustedes le dicen, ya te cayó el 20, o a este hermano le falta un 20 para el peso, o le falta un tornillo en la cabeza, no le entiende. Pero nosotros como mexicanos sí la entendemos. Pero en el hebreo, en la Biblia,
sí hay muchos modismos hebraicos que nosotros no los entendemos. ¿Por qué lo dicen? Y en esa primera parte es donde tenemos que entender que allá ellos son orientales y nosotros somos occidentales. Cambia mucho hasta la cultura, cambia mucho la forma, ha evolucionado bastante. Que al momento de indagar en la palabra de Dios, pues es donde tenemos que buscar precisamente en la historia de la Biblia qué es lo que sucede. Primero, cómo se formó la Biblia. ¿Cómo es que me llegó al español? ¿Qué fue lo que pasó? El tiempo que sucedió para que me llegara esta Biblia en español. En primer lugar, acuérdense ustedes que fue escrita en hebreo. Pasaron varios siglos. La Biblia fue escrita alrededor de 1600 años. La Biblia fue escrita por, alrededor de 1600 años por 40 hombres. Fíjense nada más. 40 hombres fueron los que, pues, Que no fueron 70 los de la Septuaginta. No. Ah, pero esa fue cuando ya la tradujeron a la tradujeron, sí, para allá vamos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo que está mencionando el hermano, de los 70 hombres, es cuando precisamente con Alejandro Magno, cuando llevan toda la biblioteca a Alejandría, ellos ahí pues tomaron una decisión, un concilio para hacer la Biblia toda en griego, que es la Septuaginta, ¿sí? Para poder, no solamente el Nuevo Testamento que fuera en griego, sino que como ya el idioma hebreo no se hablaba, ni se leía mucho y la gente no sabía hebreo, pero sí sabía en griego, entonces tuvieron que traducir todo el Antiguo Testamento en griego, que se le conoce como la Septuaginta. De hecho, bueno, aquí tengo yo esas Biblias, las tengo aquí en mis manos, donde está mero abajo, está mero abajo la Septuaginta, que es una traducción en griego. Entonces, fue escrita por 40 hombres aproximadamente, por reyes, por campesinos, por poetas, por comerciantes, por líderes religiosos, y todos venían de diferente clase social, de diferentes ciudades. Y eso nosotros, para poderle dar una interpretación, pues hay que entender cómo es que realmente tuvo formación. Fue escrita por pescadores, por pastores, por Josué como un militar. Fue escrita por Daniel, por Lucas, Salomón, por reyes. La Biblia consta de 66 libros, ¿sí? Y de los cuales 39 libros son del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Pues la Biblia, ¿qué contiene? Tiene historia, tiene filosofía, tiene leyes, tiene biografías, tiene poesías, tiene cartas, tiene amonestaciones, tiene exhortaciones. Entonces, allí es una obra literaria. Y la obra literaria, ustedes saben que varía de muchas cosas. Entonces, nosotros tenemos que saber identificar si el libro que estoy yo leyendo, pues, ¿qué es? ¿Es poético? ¿Es la ley? ¿Es un evangelio? ¿Es una carta? ¿Es un libro? ¿Sí? Porque para eso, ustedes tienen que saber que pues consta en el Antiguo Testamento de 39 libros. No sé cuántos se lo sepan de memoria. Pero esa es la primera tarea que van a tener estas 3 semanas, aprendérselos de memoria, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Número, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel. Recuerden que no son cartas. Mucha gente dice primera y segunda, pero es el primero y segundo libro de Samuel. Sí. Y luego está el primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, y luego los poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y luego los profetas mayores, que son 5, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, y luego ya los últimos, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. No sé cuántos se lo sepan de memoria. Pues, se me olvidan algunos. Pero la tarea va a ser que se los van a tener que aprender de memoria. Yo sí me lo sabía, pero ya
Ya me sé. falta practicar, ¿no? No, pues otra vez, hay que volverlos a recordar. Ahora, ¿por qué es importante entender la estructura o cómo está formado el Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque precisamente mucha gente, cuando lee la Biblia, pues no sabe que el Génesis qué es, a qué se refiere, el Éxodo qué es, para qué está escrito Levítico, para qué está escrito Números, qué obra es el libro de Josué, el libro de los jueces. ¿Qué me enseña ese libro a mí? Por ejemplo, todos sabemos que de Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, y luego lo que es primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, son libros de historia. ¿Historia de quién? De Israel. Todo el Antiguo Testamento, fíjense bien, es historia. Es historia de una nación, la historia de Israel. Es la historia de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. Está la historia de cuando empezó el primer rey sobre Israel, quién fue Saúl, y luego David, y luego Salomón, reyes, y luego al siguiente, el hijo de Salomón. ¿Cuántos se acuerdan quién era el hijo de Salomón? Roboam. O Jeroboam. ¿Cuántos se acuerdan del hijo de Roboam. Roboam? Roboam. Y se divide el pueblo, la nación de Israel, se dividen, y el Señor, pues por esa causa, empezaron ellos a tener problemas. Surgen los profetas. ¿Cuáles son esos profetas? Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Ezequiel, Daniel, y luego los profetas menores, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos, a final de cuentas, van a traer profecías sobre las dos naciones que se dividen, del norte y del sur. Toda la vista panorámica del Antiguo Testamento así habla. A eso se refiere. A eso se refiere lo que viene siendo el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, pues también está interesante, pero no sé, ¿algún comentario, alguna pregunta, muchachos? ¿Cómo vamos? Díganme ustedes. Bien. Muy bien, Pues hermano, muy bien. También entonces la Biblia, el original, su nombre es de origen griego y significa los libros. Los libros, Porque exactamente. son una colección de varios. Es una colección de varios libros. En realidad es lo que significa la palabra Biblia. Es una biblioteca. Es una colección de libros, exactamente. Entonces, en esa parte, pues es muy importante que recordemos que, pues, ahora vamos a ver cómo, voy a ver si lo puedo hacer muy rápido para no abarcarme, porque ya tenemos media hora y es una hora, que va a ser un poquito difícil, porque es mucho lo que podemos platicar. Es un poquito cansado, incluso en el virtual es un poquito más difícil. Pero en resumen, a lo que quiero llegar es que es un gran trabajo lo que se hizo para que nos llegara el español. Primero se hizo en el hebreo, después hubo escritos en el arameo, después hubo escrito en el griego. Pero del griego hubo un momento en el año 340, 352, por un sacerdote, Jerónimo. Él traduce, como ya el griego dejó de existir y ahora empieza el poder del Imperio Romano y se empieza a hablar en latín, y el latín era sacro, era como ellos, el sacro es como el idioma sagrado. No sé si recuerdan ustedes cuántas películas salen ahí de la época colonial, de la época medieval, en donde como las misas y todos empiezan a hablar en latín. Entonces, el idioma latín era el que predominaba. Entonces, ¿qué hicieron? Pues que la gente no hablaba hebreo, la gente no hablaba arameo, la gente no hablaba ya ni griego. ¿Qué pasó? Lo mismo. Hicieron la Biblia en latín.
y se hablaba y se hacían las misas en latín. Los sacerdotes, los obispos, y ese se encargó al famoso llamado San Jerónimo. Y empiezan a hacer en latín. Después de ello hubo otras traducciones, sí, de los bárbaros, otros tipos de traducciones que para llegar al año 1521, pues ustedes han de acordar de Martín Lutero. Martín Lutero empieza a traducir la Biblia en alemán y fue perseguido. Acuérdense que la ley en la Iglesia Católica era que nadie podía traducir la Biblia, nadie podía interpretar la Biblia, nadie podía ni leer la Biblia en su idioma latín. O sea que los tenían en la ignorancia. Y a final de cuentas, pues Martín Lutero en su lucha para que la gente de Alemania pudiera entender realmente lo que era la salvación, que era por fe, no por las indulgencias, no por lo que daban, no por el dinero, no por esto, pues él empieza a traducir. Ya había traducciones anteriormente de otros idiomas, pero eran perseguidos, buscaban para asesinarlos, buscaban para darles a ellos pues la muerte, ¿verdad? Martín Lutero, pues él traduce la Biblia en alemán. En ese mismo tiempo empiezan a surgir otros traductores como la King James, no sé cuántos de ustedes sepan en Estados Unidos, la famosa traducción que es el idioma de la King James. En ese mismo tiempo, en el año 1500, que incluso que esas son estas Biblias, la famosa Biblia, la del oso, que es la que traduce Casiodoro de Reina. Y esta Casiodoro de Reina es cuando empieza a traducirse en español. Pero este español es muy diferente al que nosotros tenemos. Totalmente. Fíjense, este hombre traduce la Biblia en español, de latín a español, pero su fuente no fue el hebreo y no fue el griego, ni fue el arameo. Si ustedes buscan un poquito más, ellos recibían el Textus Receptus. No sé cuántos han escuchado el Textus Receptus, el texto recibido. ¿Nadie? O sea, en el momento había el Textus Receptus. El Textus Receptus, estamos hablando de que era lo que ellos habían recibido. Vamos a decir que, si ustedes quieren traducir la Biblia, en aquel tiempo de 1500, Martín Lutero y Casiodoro de Reina, la King James, pues era lo que se había recibido en todos los años de la época del nacimiento de la iglesia. Acuérdense ustedes que en el Nuevo Testamento Jesús, Pablo, Pedro no tenían Biblia, tenían el Antiguo Testamento nada más. La Biblia originalmente se forma como Biblia en el siglo III, siglo II, el siglo II, siglo III. El primer siglo no había Biblia, había lo que se conocía el Antiguo Testamento, los libros anteriores. Pero para el año de 1569, Casiodoro de Reina duró más de 10 años traduciendo la Biblia de latín a español. Y un español de ese año, si ustedes leyeran un poquito lo que viene siendo de esta Biblia, el español es totalmente diferente. Criollos, habla de un poquito el español muy raro. Ya nosotros estamos muy evolucionados. De hecho, muchachos, después de esta traducción, muere este personaje y sale la Biblia del Cántaro. Esta Biblia del Cántaro es una mejoría del vocabulario que hizo Casiodoro de Reina y la hace precisamente Cipriano de Valera. Cipriano de Valera termina esta obra en 1602. Ya un poquito mejor el español. Ellos fueron perseguidos, fueron atacados, iban por ellos a matarlos. La Biblia del oso por eso se conoce, porque la gente no podía tener la Biblia en sus casas, y si la tenían era llevado, ¿a dónde creen? A la Santa Inquisición, a torturarlos y matarlos y asesinarlos.
Por eso pusieron la del oso, la de la miel, el oso comiendo miel, ¿no? La gente en ese tiempo, los perseguidores, pues no sabían qué era la Biblia. Esa fue un poquito de la historia de lo que es la Biblia en español. Después, esa 1600, ustedes ahorita tenemos la versión Reina, ¿qué? Valera, que precisamente son estas dos, la conjugación del idioma de estas dos Biblias. La Reina Valera. Tenemos esas dos mezclas, pero fíjense, hay una revisión de 1900, bueno, la primera fue en 1907, 1903, 1907, 1910. Después sale la revisión de 1960, ya mejorada. ¿Cuántos años de 1960 al 2022? ¿Cuántos años son? Échenle cuentas rápido los que son ahí hasta con la calculadora. ¿Cuántos años son de 1960 al 2022? 62 años. 62 años. Sí. Sí. Fíjense, tenemos una versión y la utilizamos en nuestros templos. La utilizamos para muchas cosas, hasta para la interpretación, ¿va? Porque así nos enseñaron. Pero es una versión de 62 años. Ahorita, muchachos, ¿por qué creen ustedes que hay traducciones del lenguaje sencillo, de la... Ahí vamos volviendo. Según yo que no debería haberme cerrado. A ver, ¿qué más falta? Bueno, sirve que es un recesito. Sí empezó a mandar alertas, hermano. Sí, y no me fijé. De hecho, hay varios que están levantando las manos. Bueno, pues estábamos levantando las manos. No vi, perdón. Bueno, no sé qué les parezca, muchachos. Voy rápido. De hecho, pues es mucho lo que se puede hablar, ¿verdad? Pero pues es algo muy rápido, panorámico. Porque no podemos entretenernos a lo mejor mucho. En la presencial, pues nos podemos entretener un poquito más y hacer un poquito más dinámico, pero pues ahorita aquí es nada más la introducción y una vista panorámica, porque ya lo que van a leer, pues van a leerlo con más comprensión, al final de cuentas, ¿no? Entonces, ¿quién más falta? Bueno, pues a ver quién se va conectando. Entonces, ¿cómo la ven ustedes? Les estaba diciendo, ahorita hay nueva versión internacional. Hay muchas traducciones. Esas traducciones más nuevas, de la crítica textual se le conoce. Las que les acabo de mencionar, hasta estas versiones de la Reina Valera, estamos hablando del Textus Receptus. Pero ahorita hay una crítica textual. Crítica textual no quiere decir que le vamos a sacar la garra, no. Es hacer un análisis textual. Se hace un análisis y precisamente que en otra ocasión vamos a ver lo que viene siendo los manuscritos del Mar Muerto, y eso se descubrieron en 1949. De 1949 para esta fecha surgieron la crítica textual. Quiere decir que Casiodoro de Reina Cipriano de Valera o Casiodoro de Reina, ellos tenían, vamos a decir, 300 libros, pero de 1900 manuscritos, vamos a decir así, 300 manuscritos donde ellos fue su fuente que recibieron para hacer lo que viene siendo los libros de la Biblia. Pero de 1949 para acá se han encontrado 3000 libros entre ellos Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El libro de Isaías, por ejemplo, en algunas versiones ustedes van a encontrar ya el Salmo 151. Hay más de 150 salmos. ¿Por qué? Porque está demostrado en la ciencia que son libros más antiguos. Ustedes en algunas Biblias van a encontrar por ahí, en algunas Biblias van a encontrar en qué año se escribió el libro de Moisés, los del Pentateuco, los de Samuel,
los de Salmos, el de Job, 3000 años, 2000 años, pero con los manuscritos que se descubrieron en Qumran, ahí se ha demostrado que son escritos más antiguos. Y por eso, ¿eso qué significa? Ojo con eso y mucha atención. Eso significa que los textos recibidos, el textus receptus, pues es bueno, pero es lo que había en el momento, pero se descubrió que hay libros más antiguos y entre más antiguo es más fiel. Por eso la nueva versión internacional es más fiel. Por eso el lenguaje sencillo, las nuevas traducciones son más fieles, son más verídicas que las del textus receptus. La del texto recibido por ellos de los años 1300, 1400, que ellos descubrieron libros. Entonces, esa parte para mí se me hace importante porque ahí es donde nosotros, ¿qué es lo que debemos de indagar? En los libros más actuales, las nuevas traducciones, la nueva versión internacional, lenguaje sencillo, la Biblia de las Américas, la Biblia, pues hay cuántas versiones habrá, traducciones habrá. Entonces, mi tarea, yo como predicador, yo tengo que buscar pues una Biblia con crítica textual. Ya tengo la del texto recibido, que nosotros conocemos la 1960, pero yo voy a ir a buscar, yo por eso busco varias versiones, varias traducciones, y me voy a la fuente como es el hebreo, como es el griego. No sé mucho, pero pues ahorita ya no se complica porque hay software, hay páginas, hay traducciones textuales acerca de lo que es, el hebreo se traduce al español, o sea, ya hay diccionarios, pues, que no se nos complica tanto. Y que eso me ayuda a mí a acercarme a la verdad, a lo más fiel que hay. Por eso el momento, yo como predicador, yo quiero predicar la verdad, no contarles mentiras. Por eso es una gran tarea el momento de que nosotros prediquemos, ¿no? Entonces, en sí, esa es la historia de cómo nos llegó al español. No sé, ¿hay una duda, alguna pregunta, muchachos? Adelante. Amén. Sí, yo tengo también una duda, Sí. o no sé si sea duda. Se supone que, pues es cierto que desapareció el hebreo y desapareció el arameo. Al momento de crear esa traducción, porque sí se le puede llamar traducción, no llamarla ahorita como versión. Las nuevas, bueno, eso es lo que pienso yo. Tanto la Reina Valera, Dios habla hoy, son versiones, no están traducidas porque ya hubo algo escrito donde se basaron y complementaron de acuerdo a una interpretación del texto, conocimiento, pero como que una traducción como tal no la hubo, sino una versión nueva, ¿sí? Por ejemplo, porque pues, está en español, la Dios habla hoy, las nuevas versiones, yo no lo veo como una traducción, sino como una versión, ¿sí? Como una manera de interpretar el texto, porque pues podemos comparar varios textos que son muy similares. Cambia el vocabulario, ¿verdad? En lugar de vosotros, nosotros, como palabras más actuales, más a nuestra época. Sí. Pero aquí lo que pues sí llama la atención es como el trabajo que dieron para poder seleccionar los primeros libros, bueno, los primeros escritos que se encontraron, para poderlo decir, lo que fue el canon bíblico. ¿Cómo fue que dijeron, estos sí hablan de Dios, cuentan las hazañas de Dios, del pueblo, forman parte de ese libro que nosotros lo conocemos como Biblia, que son los libros? O sea, ¿cómo los seleccionaron para decir estos? Y de aquí ya ninguno más. ¿Por qué? Porque ahorita pues hay que el libro de no sé qué y que les faltó hay muchos libros que se supone que deberían de estar escritos en la Biblia, pero no pasaron el canon bíblico o esa regla que ellos tenían al momento de que tradujeron. No sé, no recuerdo si fue cuando tradujeron al griego.
Sí, de No hecho, estoy de seguro. hecho, hay dos tipos de canon, el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. Entonces, de hecho, es parte del contenido de la materia que vamos a ver el canon, que esa es como la tercera unidad, más o menos. Ahorita vamos a llegar a ese punto, hermano Homero. Vamos a llegar a ese punto, pero qué bueno que lo mencionas, porque algo importante que él está mencionando es precisamente una cosa es la traducción, una cosa es la versión, ¿sí? Las versiones, pero por ejemplo, la traducción King James. No sé cuántos de ustedes sepan inglés, pero díganme en el King James dónde dice Jehová. The Lord, el Señor. No existe Jehová en el inglés. A los ingleses no hay Jehová. Tampoco para el hebreo no hay Jehová. Por ejemplo, incluso en la traducción en griego Jesús no existe. Yeshua. O por ejemplo, en esa traducción tuvieron que, para hacer el español, ustedes saben que el español tiene tres combinaciones, ¿no? De tres lenguas, que es la del portugués, el francés, o ¿cómo se dice? Francés y el latín. El español está combinado por tres, francés, latín y portugués. Es una combinación de lenguas, por eso surge el español. Si ustedes quieren estudiar francés, pues lo van a agarrar rápido porque es como que hay palabras que no se nos facilita a final de cuentas. El portugués, pues usted oye un brasileiro y le entienden palabras porque hay palabras como que se parecen, pero porque ahí viene esa rama nuestro español. En la King James no hay Jehová, es el Señor. El hebreo no hay Yeshua, no hay Jehová. Entonces, en esa forma de la traducción es donde existe el trabajo, ¿no? De nosotros. Porque una cosa es interpretar y otra cosa es traducir. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, cuando tú vas a predicar, tú interpretas, no traduces. ¿Y qué interpretas? Lo que el Señor quiere dar. Interpretas la palabra, interpretas lo que el Señor quiso decir. Ya cuando entre en la materia de la hermenéutica y la exégesis, y hay otra palabra que van a conocer que es la eisegesis. La hermenéutica es la ciencia y el arte de interpretar, pero la eisegesis pues es lo contrario, le meto lo que yo quiero que diga el texto, ¿no? Yo le meto lo que yo quiero que diga el texto en la eisegesis. Y ese es el problema de muchas veces que pasa en algunos predicadores. Eso no quiere decir la Biblia, pero yo quiero que diga. Esa es la eisegesis. La otra es la exégesis, que extraigo lo que en el momento quería decir. Extraigo el contenido. Y la eisegesis, que es lo de adentro, yo le meto las cosas hacia adentro, en vez de sacarlo de adentro para afuera. Por eso es importante leer bastante. Aquí, muchachos, es leer, leer y leer y leer. Por eso van a tener que leer el contenido y les voy a mandar otro material que les puede servir, pero léanlo. Porque todo esto que lo estoy diciendo de manera muy general y muy rápido y no podemos a lo mejor atorarnos mucho porque nos llevaríamos horas. Nada más le estamos hablando de lo que es el resumen y lo muy, muy, muy rápido, así sencillo. Entonces, hasta ahí es la historia de la Biblia para cómo es que nos llegó en el idioma español. No fue fácil, muchachos. No fue fácil que llegara la Biblia al español. Ahora, pasó del papiro, primero era oral, y luego se empezó con el papiro, y luego después con el pergamino, la imprenta de 1490 y ¿qué? De Gutenberg, 1400, la primera imprenta que fue el libro ya oficial como libro imprenta fue de Gutenberg, 1450. 1450 es la primera imprenta y se imprime la Biblia. Es el primer libro. De 1450, pues fue una evolución y una revolución porque empezaron allá a surgir los libros más rápido. Antes los libros
fue más económico, más rápido, más duraderos, y que ahora tenemos muchos libros, podemos adquirir muchos libros. O sea, ahorita es muy fácil. Pero la tarea y lo difícil era quien tuviera un libro. ¿Cuándo se iba a llegar? Nosotros tenemos ahorita muchas Biblias, muchas traducciones, pero antes, no, hombre, era muy difícil que alguien adquiera un libro. No sé, ¿alguna pregunta, otro comentario? ¿Cómo vamos ahí? ¿Qué dice la hermana Mara? ¿Qué dice el hermano Juan? ¿Qué dice el hermano Lupita? ¿Qué dice el hermano Daniel? Marcela Nájera, ¿sí están ahí? Perdió presente. Aquí estamos a la orden, hermano. Aquí estamos escuchando muy atentamente, muy amplio, muy el estudio y la preocupación de, como bien dice usted, de poder hablar la palabra lo más cercano que se pueda a la verdad para no estar contando mentiras. Es muy importante eso. Así es. Entonces, le apago el sonido para que no se oiga el sonido de los trailers aquí afuera, hermano. Por eso, pero los estoy escuchando. Okay, saludos a todos mis hermanos. Ya, a ver, hermano. ¿Cómo la ven, muchachos, los demás? Oiga, hermano, hermana Judy. Sí, acá está el hermano Belardo, sí. ¿Se puede imprimir todo lo que es el material ese que nos están dando? Sí, se puede imprimir, lo pueden imprimir. De hecho, yo les puedo mandar más material. Ese es el que nos manda el contenido por la parte de la educación, de la Secretaría de Educación de la Iglesia Apostólica. Pero yo les puedo mandar, miren, permítanme tantito. Estos libros les va a ayudar mucho, la lectura eficaz de la Biblia, de Gordon Fee. Esto, lo que hablábamos ahorita, la crítica tal del Nuevo Testamento, este es del Nuevo Testamento, que estos son muy interesantes. De hecho, hablé un poquito de lo que viene aquí, en todo este libro, el trabajo que fue. Está este otro libro, el libro Siempre Nuevo, que es uno de los viejitos, pero que es muy, muy buen libro. Y está este de Estados Unidos, es el más vendido, pero apenas salió en español, que incluso aquí me gustó mucho porque aquí habla un poquito más extenso de toda la formación de la Biblia, cómo fue que se empezó a tomar todo el orden de la Biblia, el desarrollo, el siglo I, el segundo, el tercero, le va a hablar del siglo V, el siglo VI, a empezar por siglos, cómo fue adaptándose la Biblia. Si quieren, yo se los puedo pasar digital, aunque esto es extra. O sea, este es material extra. El que viene el contenido ahí, pues es el que nos mandan. Pero si ustedes quieren indagar y quisieran profundizarse más en eso, pues yo les puedo mandar estos digitales. Y ya, pues un tiempo ustedes, o si lo quieren comprar por Amazon también, yo los compré por Amazon. Los pueden mandar por Amazon mientras se los mando digital para que vean qué libro es y el autor y todo. Pero esa es la primera parte de que comprendamos cómo se formó la Biblia. Hay otro que es el de John MacArthur, pues que también está muy bueno porque le da una vista panorámica, ¿no? También les va a ayudar muchísimo. Hay otro que ese sí no lo tengo físico, que se llama Cómo entender la Biblia en 30 días. También está muy bueno. ¿Por qué? Porque le van a poner a leer cada 15 minutos a que comprenda libro por libro. Porque hay gente, la verdad, que cuando lee no comprende lo que lee. Entonces, yo les digo, incluso a los muchachos que han estado conmigo presencialmente, les digo, nosotros al momento de leer tenemos que comprender lo que estamos leyendo, entender lo que estamos leyendo. Por ejemplo, el libro de Génesis, muchachos. Un libro que, pues, en lo personal, pues a mí todos los libros me gustan más de la Biblia y hay que sacar algo que nos quiere enseñar. Por ejemplo, el libro de Génesis, pues vamos a ver cómo se cambió de la Septuaginta, porque el libro original del Génesis no es Génesis. Ese es un libro, es un nombre griego, el Génesis, el principio. Pero el hebreo es el Bereshit. ¿Y el Bereshit qué significa? El origen de todas las cosas.
el origen de la creación, el origen del hombre, el origen del matrimonio, el origen del pecado, el origen de la familia, el origen de la maldad, el origen, y se fija en el capítulo 1, el capítulo 2, son puros orígenes. Después, el origen de la maldad, del diluvio, de la torre de Babel, que es de Babilonia, o sea, cómo se va empezando el libro, y luego después habla de los 4 patriarcas, del capítulo 12 hasta el capítulo 50. Son los 4 patriarcas, y ojo con eso, porque ahí nos están enseñando, el autor del libro de Génesis nos quiere enseñar algo importante, y el mayor énfasis que le da en todo el libro es a José, el soñador. Porque de Abraham habla unos capítulos, de Jacob habla unos capítulos, de Isaac habla unos capítulos, pero son como 20 y tantos capítulos que habla de José. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer los libros por libros, pues tenemos que agarrarle el hilo, ¿no? Porque yo les digo, a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a estudiar el libro de Génesis, y se los adelanto poquito. A mí me llamó la atención algo bien tremendo con los 4 patriarcas. Primero, a los 4 patriarcas les cambió el nombre. A Abraham, Abraham. A Isaac, a Isaac. A Jacob, a Israel. Y a José, pues aunque fue nombre egipcio, pero al final de cuentas hubo cambios. Las 4 esposas eran estériles. La esposa de Abraham era estéril y también le cambió el nombre. No sé si se han fijado en eso. Y otra cosa, también la primogenitura, el hijo mayor en aquellos continentes, pues la herencia lo recibe el mayor. Toda la promesa de la herencia la recibía el hijo mayor. Pero en los relatos bíblicos, qué curioso, la herencia no la recibía el mayor. Por ejemplo, Abraham, su hijo mayor, ¿quién era? Ismael. Ismael. ¿Y recibió la promesa? No. Fue el segundo, o el más chico. Por ejemplo, el hijo de Isaac, el mayor era Saúl, y lo recibe Saúl. Jacob, que al final se cambia el nombre de Israel. El hijo de Jacob, el mayor Rubén recibe la promesa. ¿Quién la recibe? José. Y luego al final Benjamín, ¿no? Y con eso, al momento de que nosotros empezamos a darle lectura y comprensión de lo que está diciendo, decimos, ¿qué me quiere decir el libro? Porque acuérdense que hay que leerlo cristocéntricamente. Viene una profecía. María, aunque Elizabeth es la mamá de Juan el Bautista, que era estéril también, ojo, hay que conectar toda esa parte. Era estéril, pero también el Señor hace la obra. María no era estéril, pero su obra fue milagrosa como todas las demás patriarcas, por obra de un milagro. Ahorita la esterilidad se puede solucionar con la ciencia, pero en aquellos tiempos de Abraham, aquellos tiempos de Isaac, aquellos tiempos de Jacob, la esterilidad, pues no, era una maldición. Mas, sin embargo, en la Biblia contiene de que algo por algo está escrito ese libro. Y ahí podemos hablar libro por libro, ¿no? Entonces, por eso al momento que nosotros leemos bien la Biblia, pues tenemos que sacar esa información comprendida y entendida. ¿Comentarios, preguntas, hermanos? ¿Cuál va a ser la mecánica para los trabajos que nos van a encargar? ¿Las tareas o qué es lo que...? Por ahí ya la plataforma ya está. Ustedes pueden meterse en las actividades, ahí ya está ya programado. El tiempo tiene una semana, de hecho, por ahí la primera era haberse conectado el día de hoy. Y la siguiente actividad, me parece que está ya apuntada ahí, que es hacer unos apuntes de lo de hoy, o lo que ustedes llegan a recordar lo que vimos el día de hoy. Hoy nada más vimos una parte pequeña que fue la historia de la Biblia. Nada más, pero ahí en la plataforma, si ustedes se meten, ahí vienen 2 actividades que van a hacer nada más. La de las anotaciones de hoy y otra que está ahí apuntada. Es tarea.
¿qué es lo que vamos a la próxima? ¿Le vamos a mandar las anotaciones o nada más las vamos a conservar Ahí mismo la pueden nosotros? subir y yo ahí mismo la reviso en la plataforma. Yo no he usado la plataforma, no sé cómo funciona. No, está muy sencillo, No, cualquier cosa, de todas maneras, ahí nos preguntas o si me lo mandas aparte, igual, yo aquí la reviso. Nada más para que quede como evidencia en la plataforma. De hecho, métanse en la plataforma, en el Classroom, en la invitación que les hicieron por Gmail, y ahí van a ustedes a ver la tarea y lo que hay que estar haciendo semana por semana. ¿Preguntas? Hermano, yo estuve checando ahí en la plataforma y Sí. a mí me aparecen como varias tareas, como unas 4 o 5, pero sí. tengo entendido que ahorita por lo pronto nada más son 2, ¿no? Sí, esta semana son 2 y la otra son 2 y la otra van a ser 2, por eso aparece, pero aparecen todas juntas, porque por semana van a ser 2 tareas, 2 actividades. Y ahí vienen con fecha, ¿no? Límite. Sí, con fecha límite, exactamente. De todas maneras, aquí está el hermano Daniel, que él les puede, de hecho él es el encargado ahorita de la plataforma. Cualquier cosa, pues él aquí está. No sé si... Creo viene por ahí la fecha de entrega límite, el 23 de octubre. Sí. De esta semana, ¿no? De Sí. lo que es la tarea de esta semana. Sí, adelante, hermano Daniel. Amén. Así es. Claro que sí, gracias hermano, Dios le pague. Yo sí voy a requerir ahí apoyo porque no entiendo, veo las fechas diferentes ahí de 2021 y no sé qué. Ahí te busco, hermano Daniel. Así es. Así es. Así es. No sé, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Sí, ¿cada cuánto nos vamos a estar conectando? Sí, son 3 semanas. Vamos a procurar cada lunes, el próximo lunes, la otra, pero ustedes pueden adelantarle si gustan. Pueden leer ya todo el contenido, que es el del material. Ustedes lo pueden leer ya para que en la otra clase pues ya sepan qué es lo que vamos a ver. Porque como les digo, ahorita es algo panorámico. No podemos entretenernos cosa por cosa, pero pueden ya irse adelantando a leer y que se vayan documentando. Y ya si quieren leerlos, que los vamos a mandar digitales, pues también lo pueden ir leyendo. O sea, si se acabaron ese y si traen más hambre de conocer, pues pueden seguir estos que les van a ayudar y pues les va a servir demasiado para las otras materias. Pero eso ya es personal, eso ya es extra.
es de parte de ustedes. Si ustedes quieren ser buenos, échenle ganas, ¿verdad? ¿No? Sonriendo. No, pues, ¿de dónde? Ya nomás. Oye, pide mucho, hermano. Es todo lo que hay, hermano. Es lo que hay, bendito sea Dios. Que Dios lo bendiga. Bendiga. Que Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Saludos a todos y muy buenas noches, hermanos, todos. Que descansen y pues adelante. Que descansen todos. Dios les bendiga. Igualmente, Dios les bendiga.